En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Zhou y su familia consiguieron un nuevo hogar donde vivir. Además, Zhou por fin decidió qué poción tomar. Le irá bien. Continuamos con Capítulo 31, Poción. Dun Smith miró a Klein con sus ojos grises durante un minuto entero sin decir una palabra. Klein no se acobardó bajo la presión del silencio y su mirada. Continuó manteniendo el contacto visual. Debes entender que una vez que consumas la poción, no habrá lugar para el arrepentimiento. Finalmente, Dun volvió a hablar con una voz profunda y sin emociones. Klein sonrió y dijo, lo sé, pero respeto la voz que hay en mí. Primero, Insomne no cumple con mis requisitos. Fue lo mismo para espectador que escuchó del Club del Tarot basado en la descripción. No estaba seguro de cuándo entraría en contacto con otras vías de Villande. Un remedio lento no podría funcionar para una situación urgente, por lo tanto, no había necesidad de que esperara. Siguiendo la misma lógica, Coleccionista de cadáveres también fue eliminado, dejando las dos opciones, Inquisidor misterioso y Vidente. Bajo la premisa de que las pociones de la misma secuencia eran igualmente peligrosas y él no podía obtener más información, así como el hecho de que tanto Inquisidor misterioso como Vidente cumplían con sus requisitos, entonces independientemente de si el emperador Roselle estaba haciendo un comentario de pasada o si realmente lamentó no haber elegido aprendiz, merodeador o vidente, fue suficiente para inclinar la balanza en su corazón. Además, podía decir por el diario que mientras descubriera la verdadera esencia de la digestión y la actuación, podría evitar los efectos negativos que la poción traería en gran medida. En cuanto a los murmullos y las tentaciones ilusorias que podrían llevar a la gente a la corrupción y la locura, ya se había encontrado con eso incluso sin ser un villande. Bien. Dun se puso de pie y recogió su sombrero de copa partido a la mitad. Mientras se lo ponía, dijo, sígueme abajo. Klein asintió y dio una reverencia de caballero en agradecimiento. Tap, tap, tap. Ambos se aventuraron a bajar, sus pasos resonaban a través de la silenciosa y vasta escalera y pasillo. Klein de repente se sintió preso de la ansiedad mientras trataba de encontrar un tema de conversación. Capitán, usted mencionó que tomar la poción no me daría directamente el conocimiento correspondiente sobre misticismo, que solo tendré las calificaciones para aprenderlo. Entonces, ¿de dónde proviene el conocimiento básico del misticismo? Nuestros predecesores arriesgaron su vida por él o lo obtuvieron por otros medios. Cada vez que pasaba por pasajes subterráneos, encontraba el aire especialmente fresco. Claramente, la ventilación fue excelente. Sin embargo, la ocasional ráfaga de viento hizo que uno se estremeciera. Dun lo miró, la oscuridad en sus ojos grises parecía anormalmente profunda. Él respondió con calma, uno de ellos es, como dijiste, la experimentación, el resumen y la mejora. Segundo, fue otorgado por los dioses. Tercero, J.E. Los peligrosos murmullos que otros no pueden oír no solo gruñen y rugen sin sentido. A veces, describirán algunos asuntos relacionados con el misticismo. Pero según lo que sé, las personas que realmente escuchan los murmullos durante mucho tiempo se han vuelto locas sin excepción. O caerían en la corrupción y se convertirían en monstruos. Por supuesto, debemos agradecerles. Los cuadernos que dejaron son tesoros preciosos en el campo del misticismo. ¿Ratas de laboratorio humanas? La fría humedad del pasaje subterráneo hizo que Klein se estremeciera de repente. Entonces, mi ritual de mejora de la suerte que se convirtió en magia de redes sociales eventualmente conduciría a efectos similares debido a los locos y horribles murmullos. En la intersección, Dun no avanzó hacia la puerta Chanis, ni se dirigió a las armas, materiales y archivos. En cambio, llevó a Klein a la izquierda y se acercó a la Catedral de Santa Selena. A mitad de camino, se detuvo. No estaba claro que tocó para abrir una puerta secreta. Esta es la sala de alquimia de nuestro equipo Halcón Nocturno. Conseguiré que el viejo Neil recupere la fórmula de la poción vidente y los materiales correspondientes del interior de Puerta Chanis. J.E., tienes bastante buena suerte. La diosa te ha bendecido con su favor. Aún deberíamos tener los materiales necesarios para 2 pociones de vidente. Si no es así, tendrías que esperar un buen rato. Dun señaló la habitación detrás de la puerta. Espera aquí. Más tarde, observa cómo el viejo Neil prepara la poción. Es la parte más básica de los estudios de misticismo. Oh, no toques las cosas allí al azar. Son muy peligrosos, costosos o ambos. Dicho esto, Dun agregó como antes. Oh cierto, olvidé algo de nuevo.
El hecho de que se convierta en un villande es el resultado de tener que enfrentar el peligro y la necesidad de encontrar el cuaderno. La acción meritoria fue solo una parte de ella, por lo tanto, no será miembro de nuestro equipo por el momento. Seguirás siendo un miembro del personal civil con su salario correspondiente. Seguirás haciendo lo que te dije que hicieras anteriormente. Una cosa adicional es aprender más sobre el misticismo con el viejo Neil. Puedes arreglar el tiempo con él. Bien. Aparte de sentirse un poco descontento por la falta de un aumento de sueldo, Klein estaba totalmente de acuerdo con el resto. Según Dunn, todavía existía el proceso de aprender y captar los nuevos poderes después de consumir la poción. Si se convirtiera en un miembro formal de inmediato y participara en misiones paranormales, su muerte era segura. Dunn se dio la vuelta y caminó 2 pasos hacia la intersección cuando de repente se giró. Otra cosa. Lo sabía. Klein ya estaba acostumbrado al estilo de su capitán. Obtuvimos algo de las acciones de la Orden Secreta, dijo Dunn con su expresión habitual. Es poco probable que te provoquen en un futuro cercano, pero no seas descuidado. Tiene que ver con que no pueden confirmar temporalmente si el cuaderno de la familia Antigonus es importante para ellos. Por lo que descubrimos, han conservado algunas de las costumbres antiguas y podemos confirmar que están relacionados con el Imperio Salomón y los nobles corruptos de ese periodo. Entendido. Gracias, capitán, dijo Klein mientras exhalaba. Esta era también una de las razones por las que no deseaba esperar, y por lo que aprovechó la oportunidad de convertirse en villande con tanta prisa. Mientras observaba a Dunn irse y confirmaba que no giraría la cabeza para decir más, Klein entró lentamente en la sala de alquimia. La habitación tenía mesas largas. Había tubos de ensayo, pipetas, balanzas y crisoles. Parecía un laboratorio de química de su vida anterior. Era más espartano y antiguo. Aparte de eso, había un caldero enorme, un cucharón de madera oscura, una bola de cristal translúcida y otros artículos. El emblema sagrado oscuro y otros extraños emblemas eran visibles en todas partes. Le dieron a la habitación un matiz de misterio. Klein miró a su alrededor con interés, pero no fue tan estúpido como para tocar las cosas. Después de un rato, escuchó pasos. El viejo Neil llevaba un pequeño cofre plateado con patrones complicados. Todavía llevaba su túnica negra clásica única que parece anacrónica, combinada con un sombrero de fieltro con un borde redondeado del mismo color. Muchacho, nunca esperé que eligiera ser un vidente. El viejo Neil bajó el cofre y usó sus ojos rojos algo turbios para evaluar a Klein. Tu personalidad es como la mía cuando era joven. Simplemente no quieres seguir a las masas. No está mal. Enciende estas pocas lámparas de gas y cierra la puerta. Bien. Klein se esforzó por no temblar mientras encendía cada lámpara de gas en la sala de alquimia. Hizo que la tenue luz dominara el lugar una vez más. Tac, tac, tac. La puerta secreta estaba cerrada. Se giró para ver al canoso y arrugado viejo Neil usando un montón de extrañas ramas de árboles atadas para fregar el caldero negro. La preparación de una poción de secuencia es extremadamente simple, al menos para la secuencia 7 e inferior. No hay necesidad de una llama especial ni de ningún ritual adicional, mucho menos un encantamiento. No es necesario que uno participe espiritualmente. Todo lo que hay que hacer es seguir los pasos de la fórmula, agregar las cantidades precisas y mezclar. Eso sería todo. Las arrugas del viejo Neil parecieron brotar de su sonrisa. ¿De verdad? Klein preguntó con sorpresa. Esto suena tan simple como mi ritual de mejora de la suerte. Hombre, es bastante aterrador cuando lo piensas. Quizás sea un regalo de los dioses. Alabada sea la señora. El viejo Neil dibujó un círculo desordenado sobre su pecho. Después de eso, abrió el cofre de plata y sacó un pergamino de piel de cabra que resumaba antigüedad. La piel de cabra de color marrón amarillento se desplegó centímetro a centímetro, revelando palabras en él. Klein miró desde la distancia y se dio cuenta de que estaba en hermés, un idioma con el que estaba muy familiarizado. Estaba escrito con tinta que se parecía a la sangre, y parecía que aún conservaba intacta su fluidez. Pero aparte de eso, no parecía extraordinario de ninguna manera. Vidente, 100 mililitros de agua pura, 13 gotas de líquidos de vainilla nocturna, 7 hojas de menta dorada. Klein recitó en silencio el contenido de la fórmula, pero el resto fue bloqueado por la muñeca del viejo Neil, impidiéndole leerlo. El agua pura es agua que se destila repetidamente. Afortunadamente, hice algunos anteriormente, por lo que no hay necesidad de perder el tiempo. Mientras el viejo Neil daba la presentación,
tomó una gran botella de vidrio sellada de la mesa con gran familiaridad. Le quitó el tapón y vertió unos 100 mililitros de agua pura en el caldero sin pensarlo mucho. Klein no se atrevió a preguntar, temiendo que afectara el brebaje del viejo Neil. Después de todo, era él quien bebería la poción. 13 gotas de zumos de vainilla de noche. Esto se puede extraer y almacenar como aceite esencial con anticipación. El viejo Neil sacó una pequeña botella marrón del cofre plateado y con una pipeta vertió 13 gotas en el caldero de manera relajada. Emanó una fragancia tenue pero relajante, que hizo que Klein sintiera una sensación anormal de paz. 7 hojas de menta doradas. El viejo Neil tomó una lata con dibujos plateados y le quitó la tapa. Con sus propias manos, recogió algunas hojas y las esparció en el caldero. Captó una bocanada de un aroma fresco y estimulante. 4, 5, 6, 7. Perfecto. El viejo Neil se rió entre dientes y miró la fórmula de la poción en la piel de cabra. 3 gotas de cicuta venenosa. Esto no es algo que deba beber al azar. Puede hacer que todo su cuerpo se adormezca hasta el punto de la muerte. En la antigüedad, resultó ser la mejor opción para suicidarse. No es que sea tonto. Klein satirizó. El viejo Neil cambió las pipetas y vertió la cicuta venenosa en el caldero. La mezcla provocaba un olor extraño que refrescaba la mente. 9 gramos de polvo de hierba de sangre de dragón. El viejo Neil se tomó su tiempo para meter la mano en el cofre plateado y sacó un tubo de ensayo transparente. Dentro había un polvo negro profundo. Usó un vaso de precipitados y una balanza para medir 9 gramos de polvo y lo vertió en el caldero. Luego agitó la mezcla 2 veces con la cuchara de madera oscura. El proceso relajado para hacer el brebaje preocupó un poco a Klein. De hecho, los materiales de antes eran simplemente complementarios. La cantidad exacta no afecta realmente el resultado final. Debería poner un poco más. El viejo Neil hizo una broma. Los 2 últimos son cruciales. La cantidad se puede reducir ligeramente, pero no puede estar demasiado lejos del requisito, o su mejora puede fallar. O, la cantidad no puede ser más, ni siquiera un poco. Si es así, tendrá que recibir tratamiento por problemas mentales. No es imposible morir de inmediato. Klein se tensó de inmediato cuando vio al viejo Neil sacar una botella de vidrio negro del cofre plateado. Sangre de calamar Lavos, 10 mililitros. Este tipo de calamar se considera una especie biológica extraordinaria. Está claramente mutado. Está cubierto de misterio. Su sangre se descompondrá rápidamente bajo la luz del sol y perderá sus cualidades únicas. Debe almacenarse en material opaco. El tono del viejo Neil ya no sonaba relajado. Rápidamente y con cuidado recuperó 10 mililitros de sangre con un tubo de ensayo. La sangre era azul como el cielo. De vez en cuando, producía burbujas ilusorias como si estuviera conectado con el mundo espiritual. Después de verter la sangre dentro del tubo de ensayo, las gotas restantes se ignoran como una forma de precaución, susurró el viejo Neil. En el momento en que la sangre azul entró en el caldero y entró en contacto con el líquido de antes, produjo sonidos burbujeantes. La luz circundante se tiñó con un tinte azul claro, lo que hizo que Klein sintiera una extraña sensación de distancia pero también de familiaridad. Se sentía como la sensación de estar en el vientre de una madre. Elevó el alma de un humano. El artículo final. Cristal Aqua Estelar. 50 gramos. La voz del viejo Neil sonó en los oídos de Klein y lo despertó de un sobresalto mientras miraba la mesa. En la mano del anciano había una pieza de cristal extremadamente puro. Además, el cristal parecía gelatinoso, como si fuera gelatina de la tierra. Le faltaba dureza. Bajo la iluminación de la luz azul, reflejaba trozos de luz, ya que parecía contener un resplandeciente vacío de estrellas en su interior. Este es un material excelente para la creación de cristales de adivinación, solo un poco menos en consideración a cualquier error. Mientras el viejo Neil midió, usó una pequeña hoja de plata estampada para extraer el cristal. Agua pura, vainilla nocturna, hojas de menta dorada, jugo de cicuta venenosa, hierba de sangre de dragón, sangre de calamar Lavos y cristal acuestelar componen un vidente. En ese momento, Klein no pudo evitar recordar la fórmula. Con todo hecho, el viejo Neil vertió algunos bloques de cristal estelar aqua en el caldero. Cisle. Una niebla ilusoria brotó instantáneamente, convirtiendo la sala de alquimia en un borrón. Klein pareció ver una gran variedad de estrellas en medio de la niebla y sintió que una existencia invisible lo observaba. Unos segundos después, la niebla se disipó.
El viejo Neil usó el cucharón de madera oscura y sacó un líquido pegajoso de color azul oscuro. Tenía características extrañas, pegajoso e inseparable. No quedó ni un poco en el caldero negro. El líquido azul oscuro se vertió en una taza opaca antes de que el viejo Neil lo señalara. Está hecho, tu poción vidente. Capítulo 32. Visión espiritual. Klein miró un líquido gelatinoso azul oscuro y le resultó difícil describirlo como un bloque o una taza de líquido. Tragó saliva y dijo con gran dificultad, «Debo beberlo así. No hay necesidad de otros preparativos, como un ritual, un encantamiento o una oración». El viejo Neil reconoció lacónicamente antes de decir, «¿Preparación? Ahí está. Tome una taza de vino de uva Intis a dormir, chupe un cigarro Desi, luego silbe una melodía relajante y baile un alegre baile de la corte. Puedes hacer un claqué si lo prefieres. Por último, juega una ronda de cartas de Gwent». Cuando vio la expresión de Klein quedarse estupefacto, el viejo Neil se rió y resumió lo que acababa de decir. «Si te sientes nervioso. Eres bastante gracioso, ¿no?». Las comisuras de la boca de Klein se crisparon cuando resistió el impulso de sacar su arma. Dejó su bastón y extendió su mano derecha. Como si sostuviera algo pesado, levantó la copa opaca. El olor de la poción era débil y aparentemente etéreo. «Muchacho, no lo dudes. Cuanto más dude, más nervioso y asustado estarás. Eso solo afectará la absorción que sigue», dijo el viejo Neil de espaldas a Klein. Era como si lo hubiera dicho casualmente. Se desconoce cuándo llegó a la cuenca de agua cercana. Abrió el grifo y se lavó las manos. Klein asintió en silencio y respiró hondo. Al igual que cuando era niño, se pellizcó la nariz y se lo bebió como si fuera una medicina. Se llevó la copa opaca a la boca, ladeó la cabeza y se la bebió de un trago. Una sensación fresca y suave llenó rápidamente su cavidad bucal. Luego fluyó a través de su garganta y hacia su estómago. El pegajoso líquido azul oscuro pareció crecer en tentáculos delgados y largos, trayendo estimulación y frialdad a cada célula del cuerpo de Klein. No pudo evitar convulsionar cuando su visión rápidamente se volvió borrosa. Todos los colores parecían saturarse. Los rojos eran más rojos, los azules eran más azules y los negros eran más negros. Los ricos colores se mezclaron como una pintura impresionista. Klein había visto una escena así antes. Fue cuando fue interrogado por la médium espiritual, Dali. En ese momento, su visión se volvió borrosa y aunque su mente se sentía liviana, estaba clara. Se sentía como un náufrago flotando en el mar. Lentamente, su entorno se volvió discernible. Todos los colores volvieron a su estado original a medida que emanaba una niebla grisácea y borrosa. A su alrededor había cuerpos que encontraba difíciles de describir. Había objetos transparentes que no parecían existir. En el fondo, había racimos de luces limpias de diferentes colores. La luz parecía poseer vida o contener un inmenso conocimiento. Esto es un poco similar a lo que vi durante el ritual de mejora de la suerte. Cuando Klein miró hacia abajo instintivamente, se dio cuenta de que él todavía estaba de pie en su lugar original, con el cuerpo convulsionando. De repente, se dio cuenta, haciendo que su conciencia se hundiera abruptamente y se fusionara con él. ¡Boom! La niebla se disipó rápidamente cuando los colores volvieron a la normalidad. El halo claro y brillante y los objetos inexistentes desaparecieron instantáneamente. La escena en la sala de alquimia volvió a la normalidad, pero Klein sintió que se le hinchaba la cabeza. Sintió como si lo estuvieran destrozando. Todo lo que vio tenía innumerables imágenes residuales. Sus oídos estaban abrumados por un murmullo etéreo. Ornasis, Flegrea, Ornasis, Flegrea, Ornasis, Flegrea. Klein sintió un dolor punzante en la frente cuando rápidamente pensó en causar destrucción para desahogar la incomodidad en él. Frunció el ceño y rápidamente negó con la cabeza. «Tu visión es anormal, también oye cosas que no solía oír», dijo el viejo Neil a su lado con una sonrisa disimulada. «Sí, señor Neil, ¿qué debo hacer?». Klein toleró la intensa manía y preguntó. El viejo Neil se rió entre dientes. «Esta es la filtración resultante de la energía de la poción. Carece de los medios para controlarlo. Muy bien, haz lo que te digo. Piense en un objeto en su mente, algo común. Hágalo simple y fácil». Klein rápidamente se concentró mientras imaginaba su propio sombrero de copa cortado a la mitad tejido de seda negra. Recordó la sensación cuando lo tocó y su forma exacta. «Pon toda tu atención en ello.
Sigue repitiendo eso mientras creas los contornos. Se siente un poco mejor. La voz del viejo Neil penetró en su mente como una canción serena. Klein se centró poco a poco en el sombrero de copa imaginado. Sintió que los murmullos se convertían en un susurro antes de desvanecerse. Las imágenes residuales que vio también se apilaron unas sobre otras y ya no parecían borrosas. Mucho mejor, dijo Klein después de calmar su mente de emociones caóticas y haber exhalado. Miró su cuerpo y descubrió que no había sucedido nada anormal. Movió las extremidades y con media anticipación y media duda, preguntó, ¿lo logré? ¿Ahora me consideran un vidente? El viejo Neil sacó una placa de mercurio con forma de espejo y la colocó frente a él. Mírate a los ojos. Klein centró su mirada y vio que llevaba un sombrero de copa negro. Su contorno se destacó y sus rasgos faciales parecían normales. Aparte de tener la cara cubierta de sudor, no parecía diferente de ninguna manera. Siguió las instrucciones del viejo Neil y se miró a los ojos con atención. Solo entonces descubrió que sus ojos marrones se habían profundizado de manera significativa. Era tan profundo que era como la noche, una en completa oscuridad. Se sentía tan profundo que podía absorber las almas de los demás. Normalmente, las pupilas de color marrón oscuro se reconocen fácilmente como negras. Sin mirar con mucho cuidado, ni siquiera el propio Klein se habría dado cuenta. Esta es una manifestación física de los poderes de la poción. Cuando aprenda cogitación y cómo hacer converger su poder, sus ojos volverán a la normalidad. El viejo Neil sonrió mientras extendía su mano derecha. Felicitaciones, nuestro nuevo villande, nuestro vidente. Gracias. Klein extendió la mano y se la estrechó. Señor Neil, ¿cuándo puedo aprender a cogenitar? Puedes aprenderlo ahora. Los pasos iniciales de la cogitación son relativamente simples. Lo es aún más para los villandes, dijo el viejo Neil con una sonrisa. Justo ahora, producir un objeto en tu mente para desviar tu atención y dirigir la filtración de energía hacia adentro es en realidad el primer paso hacia la cogitación. Intenta hacerlo de nuevo. Klein cerró los ojos, y una vez más, su mente representó el sombrero de copa partido a la mitad. Su concentración parecía estar más fácilmente enfocada que antes. Pronto, los pensamientos aleatorios que surgían se desvanecían rápidamente, dejando el contorno del sombrero. Deja que tu cerebro se quede en blanco. Cambie el objeto que imaginó. Usa algo que no exista en este mundo, un objeto que imagines completamente de la nada. Tienes que seguir esta regla. Solo así podrás ingresar a la cogitación, solo entonces podrás superar el concepto de yo. El ilimitado yo se convertirá en uno con el universo, dándote la capacidad de ver y comprender la verdad. Obtendrá conocimiento que solo usted mismo podrá comprender. En el campo de los estudios de misticismo, se llama experiencia mística, dijo el viejo Neil con un tono pacificador. Solo necesitas escuchar las descripciones a las que llegaré más adelante. Lo más importante es entrar en la cogitación. Algo que no existe en este mundo. Imagina algo completamente salido del aire. ¿Contarían las cosas de la Tierra? Klein intentó usar un misil intercontinental de color verde tierra que vio en la televisión. Reemplazó el sombrero de copa partido por la mitad con este misil largo y grueso. Sin embargo, independientemente de cómo lo describió o imaginó, al final solo terminó enfocando su atención. No parece que funcione. Klein no tuvo más remedio que dejar volar su imaginación. Él delineó una esfera de luz y luego muchos objetos similares, reuniéndolos. Las esferas de luz se apilaron unas sobre otras. Se sintió como un objeto de fantasía. Los pensamientos de Klein se volvieron gradualmente etéreos y flotantes. Su cuerpo y su mente se calmaron. Los objetos que no parecían existir, la niebla con los brillantes racimos de luz y los colores complejos volvieron a aparecer. Flotaron en el cielo al alcance de la mano. Extendió su espiritualidad centímetro a centímetro mientras los miraba en silencio. Lo sintió y lo asimiló. Muy bien. Como se esperaba de un vidente. Entraste en cogitación muy suavemente. Entonces eres un poco peor que yo. Un poco, dijo el viejo Neil con una risita. En ese caso, comenzaré a enseñarte la habilidad más común, más fácil de comprender y más útil en el futuro en el misticismo. Visión espiritual. Apagó las lámparas de gas una tras otra, pero abrió la puerta de la sala de alquimia. Hizo el lugar donde Klein estaba oscuro, pero no hasta el punto de dejar de distinguir las siluetas de los objetos. Bien. En su estado actual, levante las manos y colóquelas frente a sus ojos.
Sus dedos índices deben estar uno frente al otro, pero no deben tocarse. Abre los ojos y manténlos abiertos hasta que te acostumbres a la oscuridad. Klein completó cada paso de acuerdo con la descripción del viejo Neil. Vio las siluetas de sus dedos y los objetos circundantes. En realidad, debes estar acostado para que tu cuerpo esté completamente relajado. Pero como el efecto de tu cogitación no es malo, continuemos. El viejo Neil se rió. Enfoca tu mirada en un punto detrás de tus manos. Tiene que quedar atrás. Luego, mueva lentamente los dedos y mantenga la misma postura sin tocarlos. Además, no los pierda de vista. Klein lo escuchó con calma y miró a un lugar vacío detrás de sus palmas. Luego movió lentamente sus dedos índices dentro de su visión. 1, 2, 3 veces. De repente, Klein vio un color rojo intenso entre sus dedos. Dejó escapar un sonido. ¿Ves color? Así es. Ese es el paso inicial para visión espiritual. El color que ves es tu aura, dijo el viejo Neil con una sonrisa. Sin prisa. Hágalo unas cuantas veces más. Después de estabilizarlo, busque en otra parte. También aprovecharé esta oportunidad para explicarte los diferentes significados de los diferentes colores. Bien. Klein movió los dedos hacia adelante y hacia atrás mientras su visión se enfocaba en el rojo fuego. El viejo Neil pensó un momento antes de decir, en pocas palabras, la forma principal del misticismo es dividir las partes no físicas de un ser humano en 4 niveles. En su núcleo está el cuerpo espiritual, que también es la espiritualidad básica de todos. Hay una escuela de pensamiento que cree que todas las criaturas biológicas tienen espiritualidad y un cuerpo espiritual. No estoy seguro de nada más, pero para Inquisidor Misterioso, el objetivo de la cogitación y el método para aumentar nuestra fuerza se dirige hacia el cuerpo espiritual. Fuera del cuerpo espiritual está la proyección astral. Es el medio para que el cuerpo espiritual se comunique con el mundo espiritual y con el espacio estelar. Se considera una manifestación externa del cuerpo espiritual. Además, estará directamente relacionado con tu ambición personal y tus emociones predominantes. Las escenas que ves después de consumir la poción son escenas que tu proyección astral ve cuando deambula por el mundo espiritual. Ese mundo no obedece las leyes del mundo físico. Implica exceder el concepto de yo, el yo ilimitado y el yo del universo. El pasado, el presente y el futuro pueden apilarse unos sobre otros y esa es la fuente de la adivinación. En el mundo espiritual, lo que ves es solo una imagen, un símbolo. Tienes que interpretarlo para comprender su significado real. La adivinación y muchos hechizos mágicos se lanzan a través de la proyección astral. No confunda su relación y diferencias con un cuerpo espiritual. Uno es solo un cuerpo y el otro es para la forma. Klein continuó mirando el aura entre las yemas de sus dedos y llegó a la simple conclusión. Más lejos estará el cuerpo del corazón y la mente. Desde este punto en adelante, se combinará con el cuerpo físico. Involucra su cerebro y es una manifestación general de sus habilidades inferenciales, sus habilidades analíticas, sus habilidades de observación y sus habilidades de identificación. Algunas pociones aumentarán principalmente esto. Una gran cantidad de hechizos mágicos también lo apuntan. El viejo Neil explicó con relativamente gran detalle, la capa más externa es el cuerpo de éter. Es una manifestación de sus energías vitales y forma física. El color del aura que ves es un fenómeno externo de tu cuerpo éter. En otras palabras, además de los cuerpos espirituales, los fantasmas y los espectros que puede ver directamente con visión espiritual, también puede incluir ciertas existencias que no deberían verse. También puede ver los cuerpos de éter de otros o sus auras. A partir de su grosor, brillo y color, puede determinar su estado de salud y su estado emocional. Cuando tu visión espiritual mejore y captes más conocimiento sobre misticismo, podrás descubrir aún más detalles. Incluso puede determinar la vida útil de otros. Por cierto, el estado emocional que mencioné también se manifestaría debido a tu proyección astral. Cuando suba más alto en la secuencia, su visión espiritual alcanzará un nivel relativamente alto. Incluso puede ver la proyección astral de otra persona. De esa forma, aprenderá aún más cosas. Este es un nivel que solo pueden alcanzar los videntes y los inquisidores misteriosos. Algunos compañeros incluso afirman que la forma más fuerte de visión espiritual le permite a uno ver cualquier cosa en cualquier lugar, incluido el pasado y el futuro. Sin embargo, soy escéptico al respecto. Suena bastante poderoso. Klein estaba casi ansioso. El viejo Neil tosió y continuó,
volvamos al cuerpo de éter y los colores de las auras. Sus extremidades y partes que se requieren en movimiento aparecerán rojas. Su cabeza y la superficie del cerebro aparecerán de color púrpura. Las manchas que excretan desechos aparecerán de color naranja. El sistema de digestión aparecerá en amarillo. El corazón y otros sistemas regulatorios aparecerán en verde. Su garganta y otras partes del sistema nervioso aparecerán azules. Un cuerpo completamente equilibrado hará que un cuerpo se cubra de blanco. Eso es un símbolo de salud. Una vez que se vuelve oscuro o el grosor se adelgaza, el color cambiará. Eso indica que el lugar correspondiente se ha vuelto problemático. Significa que está en un estado de agotamiento o enfermedad. Además, la capa interna de la proyección astral representa las emociones predominantes. El rojo significa pasión y emoción. El naranja significa calidez y satisfacción. El amarillo significa felicidad y extroversión. Verde significa calma y paz. Azul significa frialdad y quietud en lo que uno está pensando. El blanco significa brillo, afán por mejorar. Los colores oscuros significan preocupación, tristeza y silencio. Púrpura significa que la espiritualidad está tomando el control y color plomo la frialdad y el alejamiento. Klein memorizó en silencio la información y estabilizó su visión espiritual inicial. Bien, puedes mirar otros objetos. El viejo Neil no habló más mientras asentía. Klein giró lentamente la cabeza y miró al viejo Neil. De hecho, vio diferentes colores en diferentes partes de su cuerpo. El aura era espesa y delgada en diferentes puntos. El color púrpura en su cabeza era más brillante y el enrojecimiento de sus extremidades era relativamente oscuro. La blancura general de su cuerpo también se desvaneció un poco. De hecho, está envejeciendo. Klein se hizo un comentario silencioso. Solo con lo que vio sintió que se había convertido en un villande. Ahora soy un villande. Cambió la mirada y evaluó cuidadosamente al viejo Neil cuando de repente vio un par de ojos traslúcidos, fríos y despiadados, sin cejas en el vacío detrás de él. Estos ojos casi ilusorios estaban mirando al viejo Neil intensamente, así como a él. Klein se estremeció cuando abrió la boca y dijo, «Tienes un par de ojos detrás de ti». El viejo Neil se sorprendió antes de forzar una sonrisa. «Ignóralos». En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.